Mucha atención, información de último minuto con Alexander López, senador electo por el Pacto Histórico y uno de los dirigentes, arquitectos importantes de la gran coalición del Frente Amplio Popular por la Transformación de Colombia, y noticia que tiene que ver con las declaraciones del señor general, comandante del Ejército Zapateiro, que, como lo hemos dicho durante la mañana de hoy, diversos analistas ponen en peligro la vida del candidato Gustavo Petro, de Francia Márquez y sobre todo de la buena salud de la democracia colombiana. Precisamente esta mañana el senador Alexander López en algunos medios de comunicación declaró, le mandó un mensaje contundente al general Zapateiro. ¿Para cuándo la bala, general Zapateiro? Y por eso estamos comunicados en este momento con Alexander López, senador del Pacto Histórico. Senador, muy buenas tardes. ¿Y a qué se refiere usted cuando le dice al general Zapateiro, ¿para cuándo la bala? Bueno, Holman, muchas gracias por esta invitación. Pues de verdad que veníamos con una preocupación profunda de lo que ha venido ocurriendo en el desarrollo de la campaña electoral en estos últimos meses. De hecho, Colombia ha vivido en permanente zozobra, ¿sí? La mayor parte del tiempo, producto de la forma como se hace política en el país, no solamente la corrupción que se presenta en nuestro sistema electoral, sino la forma como se compran votos, la forma como se compran curules en el Congreso, la forma como de manera deliberada adulteran los tarjetones, como de manera deliberada adulteran los registros electorales en el país. Pero lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido la participación directa del presidente de la República, de funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque, y lo que lo que estamos viviendo en este momento es ya la intromisión, o sea, la pérdida de neutralidad del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, y eso sí ya son palabras mayores. El comandante del Ejército ha roto ese principio de neutralidad que debe caracterizar a los miembros de la fuerza pública. De hecho, nosotros hemos estado un poco estudiando esto, Holman, y hemos encontrado ya en sentencias de la Corte Constitucional que establecen que la fuerza pública no es deliberante y no puede participar ni actuar de ninguna manera en las controversias que de orden político se presenten en el país, porque eso finalmente rompe el equilibrio y la estructura de un Estado social de derecho y de una democracia. Y las declaraciones que ha emitido en este caso el señor Zapateiro, comandante de las fuerzas militares, es prácticamente ponerle una lápida en la espalda a Gustavo Petro. O sea, después de eso, lo que se sigue es un magnicidio, para hablar en términos absolutamente concretos. El comandante de las fuerzas militares, nada más y nada menos, es el oficial superior, el máximo comandante. Desde el punto de vista de la jerarquía y de la doctrina militar, el comandante de las fuerzas militares ejerce mando sobre 400.000 hombres o más en armas en el país, que portan un fusil o portan una pistola o hacen parte de la estructura militar de Colombia, y al él meterse, inmiscuirse en asuntos políticos, pues obviamente está enviando un mensaje absolutamente grave y peligroso. Por eso en el trino de esta mañana, pues muy preocupado y muy nervioso por lo que está pasando. Bueno, general Zapateiro, usted ya pasó por encima de la Constitución, rompió el Estado Social de Derecho, ¿ahora qué sigue? Sigue la bala, general Zapateiro, pero algo mucho más grave, Holman. Las declaraciones de hecho del general Zapateiro son muy graves, pero más grave aún es la respuesta o el apoyo que le ha dado el presidente Iván Duque a las declaraciones del general Zapateiro, prácticamente arropándolo y acogiéndolo, y haciendo exactamente lo mismo el presidente Iván Duque, que debe ser quien guarde la democracia en el país, que debe ser quien le dé garantía al pueblo colombiano de que él va a orientar y va a dirigir el Estado pues con todos los derechos del pueblo colombiano, y contrario a lo que debería ser un presidente que respete una constitución o que respete una sociedad, pues lo que hace es salir a respaldar al general Zapateiro, lo cual es supremamente grave. O sea, nosotros ya estábamos preocupados
por la forma como el presidente Iván Duque estaba haciendo política de manera descarada, como estaba interviniendo en la elección presidencial, que ya estamos a 36 días de ello, pero el respaldo que le da el presidente Iván Duque al general Zapatero ya es de miedo, ya es de terror, y obliga a que la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez pues tome acciones jurídicas, acciones legales, no solamente en el ámbito interno, sino a nivel internacional, y por eso creemos pues que tenemos que salir a solicitar una reunión con el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, con OEA, salir también a solicitar una reunión inmediata con la misión diplomática en Colombia, de tal forma pues que en Colombia no vaya a ocurrir un magnicidio y no vaya a ser pues asesinado Gustavo Petro y Francia Márquez, y obviamente haya un respeto, ¿sí? No solamente por el resultado, sino por la vida de todo el pacto histórico y de todos aquellos quienes de una manera u otra estamos en esta causa y estamos en la dinámica de lograr pues restablecer la democracia y la paz en Colombia, Holman. Sí, en efecto, estamos en comunicación con el senador Alexander López. ¿Dónde te encuentras, Alexander? Estoy confundido. ¿En Valledupar? Estamos en Valledupar, estamos en un resguardo indígena, ¿sí? En un sitio que se denomina Río Seco, y estamos justamente recibiendo protección de las autoridades indígenas a propósito pues de toda esta situación tan riesgosa que se está viviendo en el país. Estoy acompañando a Francia Márquez el día de hoy. Muy bien, entonces en comunicación en directo con el senador Alexander López, arquitecto también de este momento histórico que se llama, de este momento histórico que ve el país con la posibilidad de Gustavo Petro presidente. Senador, desde esta mañana el Tercer Canal hemos venido diciendo si es pertinente o no que se haga una pausa a ese llamado que usted hizo esta mañana angustioso de hacer una pausa en la campaña presidencial, una reunión urgente con toda la cúpula, las autoridades, el movimiento social, los movimientos y partidos políticos que hacen parte del pacto histórico para analizar esta situación. ¿Qué hemos descubierto, doctor Alexander López? Y de allí que desde el Tercer Canal compartamos esa preocupación y que desde el Tercer Canal también digamos abiertamente al país, el Tercer Canal le saldrá al paso a la fabricación de las mentiras, a la fabricación de las campañas de desprestigio, a hacer el análisis cuando el gran entorno mediático de este país pretenda bajarle el volumen a lo que está pasando con las infames declaraciones inconstitucionales del general Zapatero. Desde ese punto de vista, ¿qué hemos descubierto, senador Alexander López? Que desde mayo del 2020, el general Zapatero tiene en su poder una investigación llamada Operación Bastón, que da cuenta de 16 generales que al menos tendrían vínculos con el narcotráfico, con el Clan del Golfo, con la oficina de Envigado. Que desde junio del 2020, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, públicamente y en video le ordenó al general Zapatero continuar con estas investigaciones. Que hoy la salida en falso del general Zapatero tiene otras implicaciones, como la de tapar una importante investigación que compromete a más de una decena de generales de la República y que el senador Gustavo Petro, desde el 2020 hasta el año 2022, ya había hecho pública su posición, diciendo con base en esa investigación interna del ejército, Gustavo Petro no ha dicho nada que el general Zapatero no lo sepa, porque la fuente es el propio ejército. ¿Qué es lo que le tienen miedo, senador Alexander López? Que como lo ha venido diciendo el candidato presidencial Gustavo Petro, para la decencia de unas nuevas fuerzas militares se necesita el resultado de esas investigaciones, que la declaración y afirmación inconstitucional del general Zapatero abiertamente está encubriendo con ese tipo de declaraciones. Y eso sería el motivo para eventualmente un ruido de sables y detener la llegada de Gustavo Petro al poder. Adelante, senador.
A ver, Holman, yo creo que usted ha tocado un punto muy importante y es el origen del trino de Gustavo Petro. Justamente Gustavo Petro lo que está haciendo es rechazando, en primer lugar, el asesinato de 7 soldados en Antioquia, ¿sí? En un ataque que generaron, no sé si fueron las disidencias de las FARC o otro grupo criminal que asesinó a 7 soldados, lo cual nosotros también condenamos y expresamos nuestra solidaridad a la fuerza pública y a sus familias. No solamente esta investigación de la que usted habla, que involucra a más de 17 altos oficiales en ejercicio, porque hay que decirlo, Holman, en ejercicio, algunos de ellos coroneles, y hay información inclusive que generales involucrados en esta investigación que han sido pagados y que han trabajado de la mano con grupos al margen de la ley, pues obviamente comprometen al general Zapateiro, quien es el encargado de impulsar estas investigaciones y de desarrollar estas acciones. En ese sentido, nosotros pues abrazamos completamente a Gustavo Petro, quien lo que plantea es su solidaridad primero, pues quienes están al frente del campo de batalla, que son los soldados, que son los oficiales de bajo rango, que son los que están arriesgando la vida, que son los que están poniendo el pecho. Y el generalato, pues está naturalmente en las oficinas de Bogotá, en las guarniciones militares, asistiendo pues a este drama y este derramamiento de sangre que hoy vive el país. Pero miremos esto, Holman. Es tan grave el asunto del que estamos nosotros asistiendo, y es que el presidente Iván Duque, su ministro del Interior, hace 3 meses radicó en el Congreso un proyecto de ley que cierra la posibilidad a que el gobierno entrante, quien gane las elecciones el 29 de mayo, que en este caso va a ser Gustavo Petro, no pueda tener información, ¿sí?, de lo que se ha hecho en los ministerios en el país, y menos en el Ministerio de Defensa. En este momento ese proyecto de ley fue aprobado ya en la Cámara de Representantes, y el día que nosotros lleguemos a posesionarnos el 7 de agosto, pues vamos a ir a buscar en los archivos de los ministerios y de la propia Presidencia de la República, y nos vamos a encontrar con la prohibición de una ley, si pasa en el Congreso, para nosotros conocer cómo se han adelantado los contratos, qué tipo de reuniones se han desarrollado en la Casa de Nariño, en los ministerios, qué tipo de acciones se han acometido en el gobierno del presidente Iván Duque, del presidente Santos o del presidente Uribe. O sea, lo que estamos viendo es que ellos saben, Holman, que Gustavo Petro va a ser el presidente de Colombia este 29 de mayo. Y lo que quieren ya es borrar y ocultar toda la información que pueda existir. O sea, las pruebas de cómo se han robado este país, las pruebas de cómo han empobrecido a Colombia, las pruebas de cómo nos han llevado a la guerra durante estos últimos 50 años, y en su desespero, pues sale ahora el general Zapateiro, además de ese proyecto de ley que cursa para que en el proceso de empalme no nos entreguen la información, ahora sale el general Zapateiro, algo nunca visto en la historia de Colombia, el comandante de las fuerzas militares, prácticamente a dirigir un ataque y una amenaza contra Gustavo Petro. Es que aquí lo que hay es una amenaza, Holman, y por eso yo le estoy diciendo al general Zapateiro, presidente Iván Duque, ¿para cuándo la bala? ¿Sí? ¿Quién le va a dar garantías a Gustavo Petro? ¿Quién le va a dar garantías a Francia Márquez? Si finalmente, si el comandante de las fuerzas militares desacata la constitución política, pasa por encima de las leyes, pasa por encima del Estado Social de Derecho, entonces ¿hacia dónde nos van a llevar? ¿Hacia un golpe de Estado? ¿Hacia dónde nos van a llevar? ¿No van a reconocer el triunfo de Gustavo Petro el 29 de mayo? ¿Qué quieren hacer con este país? ¿Para dónde lo llevan? Y este no es un tema menor, Holman. Por eso yo he planteado hay que reunirnos inmediatamente. Nos vamos a reunir esta tarde. Una vez salgamos de aquí de Valledupar tenemos una reunión, ¿sí? En donde se van a reunir pues todas las fuerzas políticas y sociales, y obviamente vamos a analizar la coyuntura que se está viviendo en el país, porque finalmente aquí lo que estamos viendo son situaciones de hecho muy delicadas, muy graves, pues que obviamente tienen que ser puestas en conocimiento no solamente de las autoridades colombianas, sino de la comunidad internacional, sí, donde nosotros vamos a reclamar todas las garantías, Holman. Doctor Alexander, ¿para qué horas y en dónde, en qué ciudad del país sería esta reunión para confirmar esta noticia, que si usted me lo permite sería algo así como reunión extraordinaria del Frente Amplio Popular por la Transformación Nacional para proteger la vida de Gustavo Petro, Francia Márquez y lógicamente de todos los militantes debido a la afrenta, al llamado
Ya, digamos, no podemos llamarnos a ingenuidades, y menos en este país, al llamado al ruido de sables que propone el general Enrique Zapatero, pero como usted bien lo dice, con el apoyo del presidente Iván Duque, del ministro del Interior, de Federico Gutiérrez, y nada menos y nada más se le suman las reservas del ejército. ¿Hacia qué horas? Para estar atentos y darle todo el realce que se pueda a la posición que de esa reunión pueda salir, Alexander. Bueno, Holman, por razones pues que usted mismo plantea y que nosotros hemos venido sosteniendo nuestra preocupación, pues obviamente no vamos a dar ni la ciudad ni la hora de esta reunión. Lo cierto es que sí, pues se va a dar una reunión. De hecho, a las 3 de la tarde inicia una reunión en el Congreso de la República, ¿sí? Con distintas fuerzas y distintos sectores quienes van a participar. De allí se van a trasladar a otro sitio. Y pues ya en horas de la tarde, ya casi noche, pues vamos a tener ese encuentro que nosotros estamos esperando pues para evaluar y para recoger también otra información que ha ido llegando a la campaña y que obviamente pues tiene que ver con temas de seguridad, que tiene que ver con aspectos muy dolorosos, Holman, y muy preocupantes para nosotros, pues que de una manera u otra pueden afectar, ¿sí? Pues esta propuesta que nosotros estamos haciendo desde el Pacto Histórico, desde el Frente Amplio y desde el Movimiento Social. Es que aquí hay que decirlo, o sea, nosotros en este proceso, pues que nos llevó al triunfo el 13 de marzo con casi 21 curules. En este momento estamos casi que logrando la curul número 21 en el Senado, ¿sí? Y más de 33 curules en la Cámara de Representantes. Es histórico, y por primera vez logramos ser mayoría en la Cámara y en el Senado, la mayor votación en la historia de Colombia, y ese, diríamos nosotros, es un golpe político y social muy grande, y eso los tiene muy nerviosos, como también el crecimiento de Gustavo en las encuestas, todo el entrampamiento que hemos visto, Holman, todo lo que quisieron hacer pues desde la picota, ¿sí? Mafiosos y criminales que van a ser extraditados con toda seguridad y que van a recibir todos los castigos y el peso de la justicia colombiana, porque en ningún momento Gustavo se ha planteado una ley de amnistía, en ningún momento Gustavo Petro ha enviado emisarios a las cárceles a hablar con criminales o con corruptos menos. Nosotros inclusive dentro de nuestro programa de gobierno consideramos que a los corruptos hay que aumentarle las penas, reducirle todos esos beneficios que todavía tienen, como son sus casas cárcel, sus celdas pues privilegiadas con todos los lujos y este tipo de cosas, contrario pues a lo que se dice, lo mismo que quisieron hacer en otros casos y en otras situaciones. Pues obviamente nos dicen pues que esto va muy mal, y ahora las declaraciones del general Zapatero, pues que hoy uno no sabe en qué lugar del país pues va a salir la bala, en qué lugar del país va a salir el atentado, en qué lugar del país va a salir diríamos nosotros un ataque, entendiendo pues que el comandante de las fuerzas militares hoy está prácticamente actuando como otro partido político, como otro actor, y eso es lo que ha venido destruyendo el uribismo en Colombia, eso es lo que ha venido destruyendo el propio presidente Iván Duque. O sea, han desinstitucionalizado el país, han roto el equilibrio de poderes, han roto la estructura de la constitución política en Colombia, y se les ve el desespero, además porque saben que Fico va a perder, además porque saben que Fico es un muy mal candidato y saben que es una persona que también está cuestionada ante la justicia colombiana. Entonces la verdad es que están desesperados y van a hacer hasta lo imposible porque Gustavo Petro no sea el presidente de Colombia y Francia Márquez sea la vicepresidenta, y este es el llamado que también hacemos al pueblo colombiano, para que el pueblo colombiano no se deje llenar de miedo, no se deje llenar de terror. Es que finalmente de lo que se trata, Holman, en este momento en Colombia es cambiar esta forma de vida que nos han impuesto. O sea, nos han impuesto una forma de vida donde tienen al país en guerra, tienen al país lleno de miedo, tienen a nuestro país con todas las carencias. O sea, Colombia es el país donde los políticos son los más corruptos del planeta. O sea, es el gobierno que ha generado la mayor desigualdad en el planeta. Somos el tercer país en mayor desigualdad. De hecho, 5 ciudades de Colombia son las más violentas y peligrosas del planeta. Pero además de eso, la situación de los jóvenes en Colombia es absolutamente grave. O sea, los jóvenes hoy no saben
para dónde van, no tienen posibilidades de ir a una universidad, no tienen posibilidades de ir a un deporte, no tienen posibilidades de ir al mundo de la cultura. Ocurre lo mismo con los campesinos. Nuestros campesinos están abandonando sus tierras porque no les garantizan la seguridad, ni tampoco les garantizan las posibilidades de tener semillas o de tener insumos para poder producir alimentos. Lo mismo ocurre con las mujeres son en este país violentadas, abusadas, discriminadas. Lo mismo ocurre con los pueblos negros en Colombia, que siguen siendo racializados y siguen siendo olvidados. Lo mismo sigue ocurriendo con los pueblos indígenas. O sea, en Colombia vivimos una tragedia nacional porque una cantidad de ampones se tomaron el Estado, una cantidad de criminales se tomaron el gobierno y hoy pues tienen el poder del país y el control del país para beneficios propios, lo cual no permite que en Colombia nuestra gente tenga derechos. Entonces, claro, ellos tienen mucho que perder, hasta su propia libertad, porque una vez nosotros entremos al gobierno y empecemos a destapar, ¿cierto?, esos libros históricos de maldad, de crueldad, de corrupción, de violencia, de infamias que se han cometido en este país, pues obviamente van a salir también los responsables y van a ser llevados a la justicia como tiene que ser, Holman. En efecto, doctor Alexander López, también decirle que también tenemos la señal en este momento del evento de Francia Márquez. Estamos esperando para que en cualquier momento intervenga nuestra querida candidata vicepresidencial Francia Márquez, que también en las últimas semanas ha estado sometida a una presión impresionante, su vida personal, sus hijos, en fin. Ojalá hicieran lo mismo con las fortunas de varios senadores, de varios políticos del entorno uribista. Ojalá le esculcaran como le esculcan a un candidato o a una candidata que se califique como progresista en Colombia. Hacerte un llamado, Alexander. Mira, vale la pena tener en cuenta preguntarle públicamente al general Zapateiro qué pasó con las investigaciones de la Operación Bastón, que como yo te digo, Alexander, aquí estamos, Holman, aquí estamos. Públicamente hay un video que nosotros recobramos esta mañana para la memoria, donde Carlos Holmes Trujillo le exige a Zapateiro la investigación. Recuerdo muy bien. Por los resultados de la Operación Bastón. Es decir, esto no es nuevo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí lo que puede haber de fondo también es el encubrimiento del régimen de la corrupción también, que está enquistado en algunos generales de la República, y usted sabe, mi querido Alexander, lo peligroso que también puede ser esto. Lo otro, decirte que también, por supuesto, contar con Fuerza Ciudadana, que hace parte y que ha llegado ya al frente amplio para las reuniones que ustedes tengan pertinentes en lo que tiene que ver con la seguridad y lo que viene de aquí en adelante para la campaña. Bueno, no, muchas gracias, Holman. Muchas gracias a este medio de comunicación alternativo que está al servicio pues de la verdad, al servicio de la democracia. Muchas gracias a Fuerza Ciudadana, que llega pues también a acompañar este proceso. Y muchas gracias al pueblo colombiano por la solidaridad que han expresado en este momento tan difícil para Gustavo Petro y para Francia Márquez. Yo creo que llegó el momento del cambio. Creo que nuestra gente ya pasó del miedo a la rabia, ¿cierto? A la decisión ya definitiva de cambiar este pasado de horror y este presente que nos han impuesto, y obviamente nos están acompañando en esta decisión inclaudicable que hemos tomado por la paz y por la vida y por los derechos del pueblo colombiano. Muchas gracias, Holman. Aquí estaremos al frente, como tiene que ser, defendiendo los derechos del pueblo colombiano. Un abrazo y que Dios nos acompañe pues en esta gesta libertaria después de 213 años.